Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a escudriñar un poco sobre el estudio de la Pascua del Señor, del sacrificio tan glorioso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es la Pascua? Cristo Jesús es la Pascua que ahora los hijos de Dios disfrutamos de Él, pero también valoramos mucho en nuestro espíritu, en nuestra vida. Y quisiera que analizáramos hoy la institución de la Cena del Señor, como también el abuso de esta cena, como también tomar de esta cena de una manera indigna. Pero para que podamos nosotros ver por qué fue abuso o por qué fue indignamente tomada alguna cena o se pueda tomar, tenemos que ver primero cómo debe de tomarse dignamente esta cena. Pero tenemos que remontarnos al antiguo pacto. Desde que los israelitas, Dios les impuso la ley de que para expiar y para ofrenda tenían que sacrificar animales ya específicos, como ofrenda o como holocausto, o como expiación por pecados, que eran figuras del sacrificio que Cristo hizo un día en una cruz, pero ellos lo vivieron con estos ritos para hacer obviamente esas figuras de las cosas que se harían por la humanidad a través de Cristo Jesús, y que disfrutó el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Entonces veamos, para aprender y conocer el principio de este sacrificio y la ley que había en este sacrificio, para poder entender todo lo que implica la Pascua del Señor, el que haya muerto, como hoy que es jueves Santo de la semana de Pascua. Hoy es cuando celebramos la Santa Cena que instituye nuestro Señor Jesucristo. Veamos esto. En el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 5, nos dice la Biblia que en el mes primero, que en el calendario hebreo era el mes de Abib, como también es el mes de Nisan. Hay un calendario civil y un calendario religioso. Dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. O sea, el día 14 hasta el día 15 era el tiempo que la Pascua, o sea, era un día completo, pero desde una tarde hasta otra tarde era el festejo de Pascua. Es judío, que es entre marzo y abril, como sabemos que en este tiempo todavía en nuestro calendario gregoriano seguimos teniendo estos meses como Semana Santa, como la Semana de Pascua. Entonces eran 2 tardes. Ahora, en Éxodo capítulo 12, verso 18, nos dice sobre la Pascua que sigue siendo el mes primero, pero que habría que comer unos panes sin levadura desde el día 14 del mes, o sea, desde que el día de la Pascua, hasta el día 21, o sea, aparte después del día de la Pascua, es decir, después del día de hoy, jueves, habría que guardar 8 días, que vendrían siendo 7 días en total de tarde a tarde, empezando del día de hoy en la tarde, donde se tenía que comer panes sin levadura, que espiritualmente implica para el cristiano que está en Cristo y que ama a Dios, guardarse de todo tipo de pecado, consagrarse. Obviamente que se preparó desde antes de recibir esta Santa Cena del día de hoy, pero va a ser un tipo de pacto, un tipo de voto, donde va a estar consagrándose para que aún su alimentación la va a modificar en ayunos y en cosas hasta que no le cause, que hasta los mejores deleites los va a dejar a un lado para poder sacrificar su carne y que su espíritu viva más y a la plenitud de Dios como un sacrificio de amor para agradecimiento del sacrificio tan grande que Cristo vivió en aquella cruz, y que el único objetivo es que nosotros creceremos más en santidad, en lo espiritual estaremos más fuertes por el ayuno, por la consagración y el regalo que Dios nos dará por hacer esto por amor a Cristo. En Éxodo 13:7 nos dice que 7 días se comerán estos panes sin levadura, que esto es una figura también, obviamente que Cristo era un pan sin levadura, sin pecado, pero que también nosotros ahora en Cristo como hijos de Dios tenemos que ser panes sin levadura también, es decir, que no estemos infladitos con la levadura del pecado, ya sea orgullo, ya sea soberbia, ya sea cualquier otro tipo de pecado. Por eso no se debería ver con la persona nada leudado, o sea, ningún pan leudado, que a nosotros implica nada de pecado en nosotros,
ni incluso no debería haber circunstancias de pecado en todo el territorio que Dios nos ha entregado. Es decir, en nuestra casa, las televisiones apagadas, el internet apagado, en las cosas que nos pueden leudar el alma, o sea, contaminar el alma con pecado. Habría que guardarnos estos 7 días. Y luego en Éxodo 23:15 nos sigue hablando de la fiesta de los panes sin levadura que se tenía que guardar. Habría que comerlo sin levadura, porque implicaba el mes de Abib, que es el mes primero, cuando nos sacó de Egipto Cristo. Esto es la forma espiritual. A Israel, a los hebreos sabemos que fue en forma literal, pero les dio la libertad, los hizo pueblo de Él. Así Dios nos ha dado la libertad al pecado, nos ha hecho pueblo santo de Él. Entonces también festejamos la Pascua con esta manera solemne y con este compromiso. Y por eso dice aquí, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ya sea que le lleves ofrendas de cualquier tipo a Dios, pero la que sí nunca debe de faltar es obviamente este sacrificio de los 7 días sin pan leudado, es que llegues realmente sin levadura a su presencia, a agradecerle, a alabarle, a tomar la santa cena del día de hoy sin ningún pecado pendiente, que por soberbia, que por orgullo lo tienes ahí retenido. Y hay quienes prefieren no tomar la cena y quedarse con el pecado. O sea, hay quienes prefieren quedarse como pan lleno de levadura en lugar de arrepentirse y ser un pan limpio para festejar la cena del Señor. Es como despreciar el mismo sacrificio de la cruz al tomar esta mala actitud de algunos creyentes que prefieren decir no a la cena del Señor cuando Dios nos invita, que realmente arrepentirnos de la maldad y de la levadura que traemos adentro. Y en Éxodo 12:10 nos dice que ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, ya cuando estemos comiendo la Pascua, cuando celebrando la cena. Les decía a los hebreos que no deberían dejar nada hasta la mañana, es decir, Cristo, el verbo de vida, su palabra de vida eterna, no podemos posponerla, ni podemos despreciarla, ni podemos prolongarla. Y dice que todo lo que quedare se debe de quemar en el fuego. O sea, todo lo que consumimos de Cristo es en el fuego del Espíritu Santo la manera de nosotros digerirlo, para entender espiritualmente lo que Dios está dándonos, y aparte para nutrirnos, que solo el Espíritu Santo nos puede dar crecimiento. Entonces tenemos que tener ceñidos vuestros lomos, como lo dice Efesios, que son los lomos de la verdad. O sea, tenemos que estar bien ceñidos en la verdad de Cristo, con el calzado del Evangelio en nuestros pies, que es nuestro calzado reluciente, donde estamos caminando en esos principios morales de Dios, en la verdad. Y el bordón, que viene siendo ese bastón, ese cayado que usan los pastores, o ese bordón, o ese pedazo de palo que sirve para apoyarse en la mano, implica que nosotros tenemos la autoridad en Cristo Jesús y obviamente el respaldo de Cristo Jesús para poder realizar todo esto en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús, en agradecimiento en su sacrificio tan grande. Dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es por eso que era de una tarde a otra tarde la Pascua, o sea, era solo un día, tenía que comerse apresuradamente. O sea, no se iba a hacer como un deleite, así que un cabrito al pastor o un cordero al pastor, ¿verdad? Y deleitarse, no. Se tenía que hacer de una manera solemne. Obviamente Dios iba a encargar de nutrirnos el físico y el espíritu, pero me refiero a los hebreos cuando lo comían físicamente, pero tenía que hacerse de una manera que ellos entendieran que no era tanto para que se deleitaran de una manera irresponsable, sino era para que apreciaran el sacrificio de que Dios, en ellos sería la salvación que Dios les dio de sacarlos de Egipto y darles libertad y darles una herencia hermosa. Y nosotros, el que Él haya muerto en aquella cruz por nosotros, entonces esa Pascua nosotros la cenamos hoy con dignidad, obviamente con amor, con humildad, agradeciendo por un sacrificio tan grande. Ahora sí entrando en el libro de Mateo, cómo instituyó nuestro mismo Señor la cena, lo vemos en Marcos 14, en Lucas 22, en Juan 13 y en 1 Corintios 11. Veamos la sección de Mateo en este momento nada más. Dice en el verso 17 que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, como vimos, que es el mes 14, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El mismo día que empiezan los panes sin levadura,
empieza la cena, se festeja la Pascua del Cordero de la Pascua, o sea, la cena de la Pascua. Ese día también lo festejó nuestro Señor, y lo dice el verso 18. Ahora, lo que quiero que veamos en este primer verso y lo tomemos espiritualmente los hijos de Dios es, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Entonces, nosotros tenemos que estar sembrados donde Dios nos puso, en el templo donde Dios nos puso, en la congregación donde Dios nos sembró, y no podemos andar cambiando de congregación en congregación, o el día de la Pascua querer ir a cualquier otra iglesia porque me queda cerca, o porque me voy a ir de vacaciones a tal lugar y a tal lugar como si fuera del mundo y no de Cristo, en lugar de quedarme donde yo resido, para ir al lugar donde Dios me congrega y donde me ha dictado que ahí debo de tomar la Pascua, o sea, la cena del Señor. Yo debo estar en la casa donde Dios me sembró, en la congregación donde Dios me sembró. Es donde, ¿por qué? Debo mi disposición es dónde quieres que la preparemos. Él debe decirnos dónde, y sabemos que nos ha sembrado en algún lugar. Porque hay quienes les gusta usar como el mundo las vacaciones y luego quererse ir a los lugares donde hay algún templo por aquellos lugares donde andan para participar de la cena. Y eso no es lo que Dios está pidiendo. Ahora, con esto no quiero yo cerrar toda la soberanía de Dios, porque en momentos especiales y específicos a alguien, para algún propósito de gloria de Jesucristo y algún mandato de Dios, puede decirle que se cambie de ciudad o que la tome en otro lugar, pero ya será algo especial y específico que Dios le dé a uno de sus hijos. Pero lo que estoy hablando aquí es que de forma liberal y de forma irresponsable nos vayamos de vacaciones a cualquier otro lado o salgamos de viaje porque es semana de vacaciones en el mundo, en lugar de quedarnos donde Dios diga que debemos de preparar la Pascua. En el verso 18 dice, y él les dijo, id a la ciudad con cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Eso es otra cosa. Dios nos invita a nosotros, a sus hijos, porque somos discípulos de Cristo. Y como nos lo dice en el libro de Juan, en el capítulo 15, que los discípulos son los que guardan su palabra y permanecen en su palabra. Y el hecho de permanecer en su palabra es lo que nos llega a ser libres, porque vamos a conocer la verdad en plenitud, y esa verdad es la que nos va a hacer libres. Y luego dice ahí en Juan al final que porque esa verdad y esa libertad es porque el Hijo nos ha libertado. Si nos libertara el Hijo seremos verdaderamente libres, y si conocemos la verdad seremos verdaderamente libres, que está en el mismo contexto del mismo pasaje en Juan. Entonces nada más los discípulos Dios invita para celebrar esta cena, no cualquiera. Entonces los que están guardando su palabra, los que se están consagrando, los que están viviendo en santidad. Dice, claro, todos sus hijos, pero quiere que tomemos esta responsabilidad, que lo entendamos. Verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Es como Él manda, y es en donde Él manda, y es como nosotros debemos de prepararnos para ese momento del día de hoy en la noche, cuando es la cena del Señor. En el verso 20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando llegó la noche, llegó el tiempo de la cena, es cuando la celebramos en los templos. Ahora, aquí nos dice que Él siempre se sienta a nosotros, y de hecho estas son primicias también de lo que Él ya está haciendo en el cielo, que nos está preparando moradas y ya nos preparó moradas, y que también tiene una mesa para el banquete de las bodas del Cordero, y que en esa mesa ya tiene un lugar preparado para cada uno de sus hijos, que son discípulos, que guardan y que permanecen en su palabra y que permanecen en la verdad porque son libres. Entonces nos está preparando también en la mesa del cielo para las bodas con un lugar especial. Asimismo, Él cada vez que lo celebramos hoy desciende de lo alto y está con nosotros conviviendo. O sea, nos honra con su presencia el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En el verso 21, y mientras comían, o sea, están digiriendo la comida, y esto lo digo para el pueblo católico, para que estudien bien lo que la Biblia nos enseña de la Santa Cena y que no crean lo que les han impuesto ahí como sacramentos. Dice que comían y dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Aunque Dios convive con nosotros, Él jamás, y aunque está celebrando algo poderoso, un sacramento grandísimo, glorioso, la Santa Cena, o sea, la Pascua misma, que Él se iba a entregar, iba a morir, iba a instituir esta cena para siempre como figura, que lo veremos que es figura, no es literal, el hecho de la sangre y la carne, ahorita lo veremos, pero lo que quiere comentar es que estaban comiendo la cena, porque era para comer, era para cenar, y de ahí Él iba a tomar
esta figura para declararnos lo que Él haría por nosotros en aquella cruz. Pero aunque Dios nos esté bendiciendo en la Santa Cena y en cualquier momento en su iglesia, en su cuerpo, en las administraciones que Él nos da a través de los cultos que realizamos para Él, como el de hoy, que es glorioso, Él siempre, aunque sea el culto de hoy cualquiera, Él nunca se va a callar en decirnos quién está mal dentro de la congregación, en amonestarnos para que nos reivindiquemos, para que nos restauremos en su presencia, para que nos arrepintamos y estemos caminando en la verdad, si es que andamos llenos de levadura, sobre todo el día de hoy. Y el verso 22 dice, y entristecidos en grande manera, porque escucharon que uno lo iba a entregar, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Esta actitud que tuvieron los discípulos y los apóstoles, esa es la actitud que debemos de llegar nosotros a la Santa Cena cada vez que nos lo invita Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios declaraba que uno lo iba a entregar, nosotros a veces negamos a Cristo en nuestra manera de vivir, negamos a Cristo en nuestra manera de hablar, negamos a Cristo en nuestra manera de no compartir en santidad su verdad, su persona, que se refleje en nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en casa, en todas partes. Entonces, nosotros debemos de estar tristes y humillados delante de Él un día como hoy, clamando por revelación, poniéndonos a cuentas con Él, porque no sabemos si nosotros lo hemos estado entregando todos estos días y estamos con ese pecado todavía en el alma. Y tenemos que estarle diciendo, soy yo, Señor, quien te he entregado, dime y perdóname, para poder ser partícipe de esa cena. Esa actitud es la que llega un discípulo de Dios delante de Él. En el 23, Él dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Aquí, aunque sabemos que es Judas Iscariote, yo quiero que tomemos el mensaje espiritual de él de aquí, y él dice, es uno que está conmigo siempre, que ha estado conmigo siempre, y que comparte de mi comida. O sea, es alguien al que yo le predico porque un día lo rescaté, es alguien al que yo le mando palabra, pan del cielo desciendo y le doy, porque yo soy el verbo, le pongo palabra en su espíritu para que me escuche, para que camine en mi verdad. Es alguien que sabe y que ha comido otras cenas también en los servicios que en su congregación él participa. Es alguien que se llama cristiano, que es hijo mío, comparte mi plato, pero él ha decidido entregarme. O sea, él ha decidido negar a Cristo para vivir en este mundo y recibir la plata de este mundo. Entonces tenemos que meditar mucho para tomar esta cena, para no tomarla indignamente. Y en el verso 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y nos aclara Cristo que ya se había escrito por parte de Dios desde el Antiguo Testamento que vendría el Hijo de Dios, que vendría Dios mismo y sería hombre, y moriría en una cruz con la obra perfecta de redención, como lo cumplió Cristo. Pero dice, ya estaba escrito de mí, dice Cristo, mas ay de aquel hombre por quien se cumpla toda esta escritura y se ha entregado el Hijo del Hombre, mejor le hubiera sido no nacido, porque como Dios es un Dios justo que no hace injusticias, Él sabría que todos los que estaban ahí podrían haber sido tentados, pero todos podían haber sido resistido esa tentación, pero Dios sabía que había uno que no iba a resistir, porque desde antemano ya estaba agarrando el dinero de las ofrendas que daban cuando los discípulos recibían ofrenda en los servicios que ellos daban en las administraciones de sanidad. Entonces, en lo que sabemos bien que las cosas que nos dice la misma escritura, que ya Judas estaba robando, o sea, ya estaba cometiendo pecado. ¿Y qué nos deja esto de enseñanza? Que tengamos cuidado nosotros, porque si estamos haciendo pecaditos que parece que no son tan graves en el camino, nuestra alma está en riesgo, que podemos estar entregando a Cristo en nuestra vida y en nuestra forma de vivir, aunque nos creamos cristianos y que pecamos poquito, y que a la mera hora nos va a decir Dios, ay de aquel que me ha estado entregando pensando que está bien conmigo y come de mi plato. Y eso será terrible, el crujir de dientes por la eternidad, aunque un tiempo pensaron que se irían a la gloria. Entonces el verso 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. Algo que Dios nos dice a los hijos en este versículo es que Él nos va a revelar, antes de que tomemos la cena, que estamos en pecado.
que nosotros preguntemos, porque nos va a dar la libertad el Espíritu Santo, aunque tengamos ya endurecido el corazón, de preguntar, de decirle, ¿seré yo maestro? De humillarnos como lo vimos antes. Y Él nos va a contestar, Él promete contestarnos para si queremos arrepentirnos, para no tomar la cena indignamente. Entonces hay que cuidar cada paso y cada verso que Dios nos explica en esta cena, porque es tan importante que lo hagamos en la práctica, especialmente hoy que lo celebramos, que es 2 de abril del 2015, Jueves Santo. Dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, estaban comiendo, miren hermanos católicos, bueno amigos católicos, miren, estaban comiendo comida, tomó el pan que venía siendo comida, no se transubstanciació, no hubo transubstancias, de hecho él todavía ni moría, y lo bendijo el pan, lo partió, y le dio a sus discípulos un pedazo de pan, y dijo, tomad, o sea, que lo tomaran, comedlo, que comieran el pan, esto es mi cuerpo. Obviamente que estaban comiendo trigo hecho pan, trigo de harina hecho pan, y no era carne de Cristo. Y les está diciendo que es su cuerpo. Muy bien, vamos a continuar. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio de la misma copa, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esto que él instituye, ya dice que va a ser derramada su sangre, y dice que lo que están tomando es su sangre, y obviamente que era vino. ¿Cómo sabemos que lo que tomaron en la Santa Cena es vino, y lo que tomaron los discípulos todo el primer siglo fue puro vino, y no sangre de Cristo, ni carne de Cristo? Pues nos lo va a decir la misma Biblia, para que no nos engañen con la Eucaristía que inventaron. Entonces, que por muchos es derramada para remisión de pecados, pero el versículo 9 nos aclara que lo que estaban tomando no era la sangre, aunque él declaró que era sangre, y aunque él declaró que era su carne, su cuerpo, nos dice lo que realmente era. Dice, y les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, o sea, está diciendo que estaba bebiendo vino Cristo, lo que él dijo que era sangre, que era una figura, o sea, Cristo lo usó como figura. Entonces en Juan 6 lo sigue usando como figura de comer la carne y la sangre, porque aquí ya lo está haciendo en práctica, y está diciendo que es figura, hasta que el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Dice, hasta que vuelva en la segunda venida y que esté el milenio de Cristo aquí, entonces lo vamos a volver a tomar el vino de uva. Entonces está hablando que, que era figura su sangre y que era figura su carne. Entonces vamos a ver los abusos, y aquí Pablo nos va a decir cómo se emborrachaban con el vino, que no eran glóbulos rojos de Cristo, que no es carne, o sea, proteínas y minerales de la carne de Cristo el pan, no hay transubstanciación. Ese es un engaño de siglos, esa es una abominación. Por eso Dios habla que en el cáliz de la ramera de Babilonia hay pecado enorme, que con ese hechizó a las naciones y a los presidentes, lo dice Apocalipsis 17 y 18. Pero ustedes lo están leyendo, no es que estemos hablando mal de la Iglesia Católica, estamos leyendo lo que la Biblia nos enseña, y eso es lo que instituyó Dios, no nosotros. Ahora vamos a ver qué es un abuso de la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, verso 17 dice, el anunciaros esto que sigue no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo los está regañando porque están tomando indignamente la cena, porque están abusando de la cena. Los apóstoles en el primer siglo tomaban la cena del Señor tal y como Cristo la tomó con los discípulos, que incluso Pablo no estuvo entre ellos esa noche. Pero a Pablo se la reveló el Espíritu Santo cómo era y cómo sucedió esa noche, se la reveló en punto y coma, que ahorita lo veremos. Pero los regaña Pablo a la iglesia de Corinto, que es un regaño que le da a la iglesia de todas las iglesias del primer siglo y de todos los tiempos, que no se debe abusar de la cena del Señor. Y en aquel tiempo se abusaba ¿de qué manera? Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. O sea, hay pleitos entre hermanos porque no han crecido en santidad, porque son panes llenos de levadura, están llenos de pecado y así se presentan a la cena del Señor llenos de pecado. Hay que cuidarse de no ser parte de ese pueblo equivocado. En el verso 19 dice, porque es preciso que entre ustedes haya divisiones o disensiones o pleitos, para que así se hagan manifiestos, para que se les quede a ustedes claro quiénes son los que no están siendo aprobados. O sea, los que andan en esta actitud y en esta circunstancia de pecado, se deben de dar cuenta
que son gente que no está caminando fielmente en Cristo y que están siendo reprobados, y que si no se ponen ellos y se arrepienten y se consagran y caminan fielmente con Dios, van a tener consecuencias eternas de dolor y sufrimiento. El verso 20, cuando pues os reunís, no es comer la cena del Señor. Los empieza a regañar porque se reunían y celebraban la cena del Señor en la iglesia, en el templo, en donde se reunían como congregación, y les dice Pablo, no es como, están tomando cena, sí están comiendo la cena, como la comió Cristo y los discípulos, pero no es correcto. Y les va a decir el 21 por qué. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y aquí está la clave, y otro se embriaga. Otro se embriaga. ¿Qué nos dice Pablo? Dice, sí llegan al templo, pero no llegan a discernir que Cristo murió en una cruz y que la sangre que derramó es el vino que se están tomando de uva ahorita. No lo están discerniendo como, ay, es el sacrificio de Cristo. Llegan a tomarse toda la copa de vino y se sirven otra. Salen borrachos de ahí. Y otros que no quieren comer en su casa para no gastar, para no ir a la tienda a comprar la cena, pues agarran de ahí del carnero que se hace o de la comida que se haga, y reparten el pan entre todos como Dios dijo que lo hiciéramos. Repartimos el pan y toman la cena, pero para salir bien gorditos de ahí a tomar su... Entonces les dice, ¿a qué acaso no tienen casas donde puedan comer y beber? ¿No tienen ahí en su refrigerador sus refrescos? ¿Y no tienen ahí la comida en casa? ¿Por qué vienen a la iglesia a pretender que el acto de la cena, que es solemne, que es figura, que es recordar su sacrificio, lo hacen para llenar la barriga y para emborracharse? Lo regaña, ¿verdad? Por menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Hay quienes no tienen ni qué comer y tomaban la cena solemnemente. Es decir, hay quienes tomaban su pedazo de pan y lo poquito que les dieran de cenar y ya, no se volvían a servir. Y hay quienes les daban la copita de vino y ya, porque sabían que era la sangre, y significaba la sangre y significaba la carne de Cristo destruida en la cruz. O sea, significaba una muerte tan cruel que Él vivió para que nosotros conociéramos la verdad, para que tuviéramos salvación eterna, para vivir en el Espíritu Santo, para que nuestra alma ya no estuviera llena de los dolores del pecado de abortos, de adulterios, de asesinatos, de lascivia, lujuria, sexo ilícito. Todo eso nos lo arrancó. Y entonces agradecidos estamos tomando la cena recordando un sacrificio tan cruel que fue en la cruz. Entonces la gente que no tenía ni qué comer lo hacía recordando y agradeciéndole a Dios, y los que sí tenían algo se empanzorraban y se emborrachaban. Eran abusos en la cena. Dice, en esto no los alabaré, en esto no los alabo. Entonces les vuelvo a recordar lo de lo que los 4 evangelios nos hablan de la institución de la cena, en Mateo, Marcos y Lucas, y nos dice Pablo en 1 Corintios 11:20, que es el verso que sigue, dice, por eso yo recibí del Señor, no de los apóstoles, directamente le reveló el Espíritu Santo, Jesucristo le reveló a Pablo lo que sucedió la noche de la cena, lo que también les he enseñado, ya se les había enseñado a las iglesias Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Repitió la misma frase que Cristo dijo aquella noche, y lo vuelve a hacer de práctica ya años después, años y años y años, los apóstoles hacían lo mismo, que el pan era la figura de su cuerpo, como lo fue con Cristo, que dijo él que ya no tomaría de ese vid hasta que volviera, del fruto de la vid. No dijo que tomaría de mis glóbulos rojos, no dijo así. Y lo dice aquí, que por ustedes es partido mi carne es destruida en la cruz, es hacer memoria de él, de su grande sacrificio. Hacer esto en memoria de mí, literalmente dice la Biblia, en memoria de mí. No hacer esto para que yo entre a ustedes. O sea, no tomen la Santa Cena para que yo me meta a ustedes. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, tomen la cena para que se acuerden lo que me dolió, todos los azotes en la espalda, las espinas, las perforaciones en mis pies y en mis manos, todo lo que me deshidraté porque se derramó toda la sangre sobre la cruz, todo el sufrimiento de mi carne y mi sangre derramada. Háganlo para que no se les olvide de que los rescaté, por eso háganlo sin levadura, santos. Y dice el verso 25, asimismo tomó la copa después de haber cenado, no de haber comido carne humana, sino de haber cenado pan con guisito de Pascua, con corderito guisado. Dice, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre. Hace de esto todas las veces que la bebieres. Dice, todas las veces que bebieren la copa que celebran mi cena, no están tomando sangre de Cristo. Dice, la van a estar haciendo en memoria de mí. Y en el libro de Lucas, en la parte de Lucas que dice esto, dice,
que todas las veces que bebieran la sangre, estarán haciendo, lo harán hasta que Él regrese, para que sean recordando la muerte del Señor, como la muerte del Señor. Entonces lo que hacemos es recordar la muerte del Señor y de la forma tan cruel que murió en la cruz, que su carne fue destruida y su sangre. Por eso en Juan 6 dice, el que no come mi sangre y no come mi carne no tiene vida conmigo, ni tiene vida eterna. El que come mi sangre y mi carne, ¿cómo la comemos? ¿Con este acto? No, sería canibalismo y vampirismo, es una abominación delante de Dios. Entonces, ¿cómo sería? ¿Como ellos? Ellos tomaban de más y se emborrachaban. O entonces, si lo tomaban solemnemente, hasta los que no tenían nada recibían la bendición de Dios espiritual, porque estaban valorando el sacrificio de Cristo en ese momento y lo hacían sin levadura en ellos, como pan sin levadura, o sea, en santidad consagrados, sin orgullo y sin soberbia. Entonces, así el 26 dice así, pues todas las veces, nos lo dice también Pablo, que comieres este pan, no dice que comieres esta carne de Cristo, no está diciendo eso. Lean aquí, por favor, amigos católicos. Todas las veces que coman este pan, no la carne de Cristo, y todas las veces que beban esta copa, que se emborrachaban, los que tomaban en abusos, entonces aquí dice esta copa que es vino de uva, que Cristo dijo en Mateo, que ese fruto de la vid no la volvería a tomar hasta que volviera. La muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. O sea, estamos anunciando, estamos recordando la cruz de la muerte en la cruz de nuestro Señor. Estamos anunciando su muerte en la cruz, ¿cómo? Destruida su carne y derramada su sangre. Entonces no la podemos tomar a la ligera, no podemos ni abusar ni tomarla indignamente. Entonces anunciamos su muerte. Eso es bien clara la Biblia. ¿Cómo se dejan engañar que están comiendo sangre y que están comiendo carne humana? No se crean. Por eso es un engaño la religión y no hay fruto de vida eterna, no hay fruto de santidad en las familias. Es pura religiosidad. Escapen. Esa es una abominación lo que les han enseñado ahí por siglos. Entonces ya ahora sí nos va a explicar Pablo de tomar la cena indignamente. Dice en el 27 que sigue, de manera que cualquiera que comiere este pan, no la carne de Cristo, el pan que es figura de la carne de Cristo, o bebiere esta copa del Señor, la copa del Señor, porque se está celebrando la cena de su derramamiento de sangre, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, el emborracharse, el tomar a la ligera la cena para empanzarse, el hacerlo en pecado es tomarlo indignamente, este es un abuso, indignamente es ir con levadura, por eso son panes sin levadura, y sabemos que estamos en pecado, y que el orgullo y la soberbia, que también es pecado, no nos dejan pedirle perdón al hermano que tienen pleito. Entonces en lugar de ponerse a cuentas con los demás y con Dios, prefieren quedarse con el orgullo y no toman la cena. Y hay quienes la toman nada más porque los demás los ven que no la quieren tomar y la están tomando indignamente, porque ni se pusieron a cuenta con sus hermanos, ni se pusieron a cuenta con Dios. Entonces lo están tomando en pecado, nada más para cubrir apariencias. Pero dice aquí que es pan y que es vino. Entonces, ¿pero cómo serán culpados? De que se destruyó la carne y se derramó la sangre del Señor. O sea, del sacrificio tan grande, va a ser, en lugar de que sea ya nuestro favor delante de Dios, ahora va a ir en contra, como es para toda la humanidad que no quiere a Cristo, para todo el mundo el día del juicio. El día del juicio, del trono final, Dios les va a decir, yo envié a mi hijo y derramó toda su sangre y lo mataron ustedes. Todo el mundo lo mató, los judíos y los gentiles lo mataron en una cruz, todos. Pero el que entiende que él fue a morir aún y que lo mataran y que no lo quisieran por ustedes, el que entienda esto y se humille, entonces recibirá el favor de Cristo porque Él es el abogado. Él es el que se puso en medio de ustedes y yo, para que yo los pudiera perdonar. Él pagó mi justicia que demandaba que ustedes vivieran bien. Entonces, Cristo hizo la obra para que ustedes tuvieran remisión y perdón de mí, dice el Padre. Entonces, como no quisieron tomar en serio la salvación y anduvieron tomando la cena, hasta la misma cena que es tan sagrada, la tomaban en abuso e indignamente se presentaban a comerla, entonces el pecado se les queda a ustedes y va a ir en contra del sacrificio de Cristo de ustedes. Vamos, el día del juicio, en lugar de que sea a tu favor, va a ir en tu contra. Es decir, Dios te va a demandar que tú mataste a su hijo y que tú derramaste su sangre y que tú que tú destruiste todo su cuerpo, como fue destruido. Va a ir en tu contra. O sea, vas a ser un enemigo de Dios que mató a su hijo y que no quisiste tomarlo a favor. Lo tomarás en contra entonces. Será en tu contra. Aunque seas un hijo de Dios,
porque no serías un hijo de Dios si lo estás tomando indignamente y si estás abusando de la cena. En el verso 28 nos dice Pablo, por tanto, fíjense, le está diciendo a la iglesia que es salvada por Cristo, por eso tenemos que tener cuidado. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero así no estás en pecado. Tienes que analizar, tienes que reflexionar, probarte si ya estás a cuentas con los demás y si estás a cuentas con Dios. Dice, porque el que come y bebe indignamente, o sea, estando en pecado, sin discernir el cuerpo del Señor. Esto de discernir, el discernimiento es espiritual. Si tú ves la palabra discernir y la buscas en la Biblia, a todo lo que habla de discernimiento, no habla de cosas físicas, habla de cosas espirituales. Entonces, discernir el cuerpo del Señor no es probar la carne ni probar la sangre, los glóbulos rojos del Señor. No, discernir es espiritualmente entender, aceptar que Él murió en una cruz tan terrible por ti, por mí, y nosotros como quiera indignamente vamos y lo tomamos como cualquier otro tipo de acto, como que es cualquier vino de mesa, o cualquier vino de uva, o cualquier pedazo de pan o galleta de harina, y pues simplemente un acto solemne más y religioso. Entonces no estoy discerniendo que Él fue destruido por mí, y fue derramada su sangre por mí, y que un día sentí como el Espíritu Santo entró a mí, y sentí como su sangre lavó mis pecados, y lo sigue lavando cada vez que me humillo delante de Él. Sigue siendo ese poderoso milagro en mi vida con su sangre que todavía está vigente, pero que es forma espiritual, no literal que yo ande de vampiro tomándola, no, sino que es discernir espiritualmente. Entonces comemos juicio. Entonces, no es que se coma sangre, se comerían como quiera el mismo pan, y se beberían el mismo jugo de uva o ya sea vino de mesa, lo mismo, pero hay un juicio espiritual, que dice, será culpado del cuerpo y de la sangre, aunque seas hijo. Eso se lo está diciendo a la iglesia. El que no es iglesia no entiende estas cosas espirituales, tú sí las entiendes, y los amigos católicos ojalá estén entendiendo esto, que Dios les muestre, para que escapen a tiempo del error. Dice, porque lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay muchos que están enfermos, que están débiles, tanto en la fe, como débiles físicamente de tanta enfermedad, porque siguen tomando la Santa Cena como si fuera cualquier otro acto religioso, ritual o solemne como la alabanza, la adoración, que son tan importantes la alabanza y la adoración. Pero hay quienes lo hacen con los ojos como si estuvieran adorándolo y por dentro están pensando otras cosas. De labios nada más lo alaban, ni lo adoran, ni lo buscan en verdad en el espíritu. Bueno, Dios como quiera aquello, para ellos lo hacen para sus propios males. Pero lo que sí no perdona a Dios es que tomen la figura de la muerte en la cruz de Cristo, que recordamos que es su sangre y su carne destruida por nosotros, y lo hagamos como un acto como cualquier cosa, y sigamos en pecado tomándolo. Eso no lo perdona Dios. Nos puede enfermar tremendamente y nos puede tumbar en la fe terriblemente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Algo que Dios nos va a juzgar hasta el final, algo que Dios nos juzga en el momento es este acto. Tomar la cena indignamente, en ese instante Dios nos va a juzgar, y a partir de ahí podemos sufrir enfermedades tremendas, situaciones tremendas que solo Dios como juez justo nos va a enviar, para que valoremos esto, y sobre todo para que valoremos la salvación. Que Cristo no murió como si fuera un juego y que lo tomemos a la ligera nosotros. Ahora dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, enfermedades, para que no seamos condenados con el mundo. Aún y así dice, como dice primero en Corintios, que las aflicciones que vienen de Dios son para salvación. Dios nos va a enfermar y nos va a tratar con la vara fuerte, con tal de que nos demos cuenta de que tenemos que alinearnos y santificarnos y tomar la cena ya dignamente. Más que nada vivir en santidad para cuando nos toque la cena poderla tomar sin hacerlo de una manera indigna. Y si andamos todavía en el crecimiento espiritual, ponernos a cuenta rápido con los demás y con Él para tomarla dignamente y no tomarla a la ligera. Con temor y temblor debemos de tomarla. Y claro, mucho agradecimiento y también alegría. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense unos a otros. Es decir, aquí nos sigue corroborando Pablo que era una cena como la que tuvieron Cristo y los apóstoles. ¿Por qué? Porque se servían platillos de comida y se repartían el pan y se repartían el vino de mesa.
No había ni glóbulos rojos, ni había carne de Cristo, no les crean. Eso lo inventaron en los siglos posteriores en el catolicismo, como en el siglo 7, 8, 9, 10 por ahí. Inventaron la Eucaristía y la transubstanciación y esas cosas que son abominación delante de Dios. Lo pueden leer en Apocalipsis 17 y 18. Ahora, cuando se reúnen, dice, a comer, espérense, porque aunque sea la Santa Cena del Señor y sea el culto en la iglesia, espérense para que estén todos juntos y celebren la Santa Cena juntos. En el verso 34, si alguno tuviera hambre, coma en su casa. O sea, la cena no es para que llenes la panza, sino para que recuerdes la destrucción de la carne en la cruz, porque para que no se reúnan para juicio, si no van a salir ahí culpados por Dios y con un juicio tremendo. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En toda esta enseñanza es muy claro que tomar la cena indignamente es tomarla en pecado, y que por las apariencias hacerlo, que por la presión de estar en una iglesia y que los demás ven que no lo hago yo hacerlo, es mejor no hacerlo. Sí, un pastor te va a decir que es mejor que no lo hagas porque el juicio de Dios es terrible, caer en las manos de un Dios vivo, porque también es fuego consumidor. Pero ya nos aclaró Cristo que te va a mandar un juicio del cual te vas a revolcar de dolor, aunque después te va a levantar para que valores la salvación tan grande que Él hizo en aquella cruz. Y no lo estés tomando a la ligera en el día de la Santa Cena de hoy. Así que hermanos, yo les invito que hoy, espero estés consagrando tu día en ayuno y puedas llegar a aquel día, el día de hoy, a tomar la Santa Cena dignamente, y que recordemos todos a nuestro Señor bendito, que un día tuvo misericordia de nosotros y nos llamó, y que su Espíritu nos reveló la verdad a nuestro espíritu, y que su sangre nos limpió de todo mal, y que ahora en el Espíritu Santo podemos vivir como un milagro sobrenatural la importancia de la Santa Cena, la importancia de su sangre y la importancia de su carne que fue destruida y derramada en aquella cruz, para que nosotros solemnemente y dignamente tomemos la cena hoy en agradecimiento a Él por tan grande favor, por tan grande salvación y por tan doloroso sacrificio que Él prefirió por voluntad propia pasar por amor a nosotros. Muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.